Queridos alumnos, padres de familia, reciban un cordial saludo. A continuación, la frase de la semana: la nación que no honra a sus héroes, pronto no tendrá héroes para honrar. Vamos a dar inicio al área de comunicación. Hoy vamos a trabajar lo que es la estructura de un texto. Antes de comenzar lo que es la estructura de un texto, vamos a recordar un poco la clase de la clase anterior. ¿Qué clase hemos trabajado en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Los elementos de un cuento, ¿no? Para trabajar lo que son los elementos de un cuento, recordamos un poco cuáles eran. El espacio, muy bien, que era el ambiente, el lugar. Después encontramos lo que es el tiempo, ¿no? También encontramos las acciones o los hechos. Y también encontramos a los personajes, que podrían ser animales, personas, ¿no? Entre otros. Muy bien. Vamos a comenzar, en primer lugar, mostrándole estos afiches. Si nos damos cuenta, encontramos, dice partes de un texto narrativo en este caso. Encontramos tres partes. ¿Cuáles son las partes? El inicio, el nudo y el desenlace. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será lo que es el inicio, no? El inicio es justamente donde se presentan todos los personajes y cada uno de ellos tiene un propósito dentro de lo que es un texto. También vamos a observar los detalles del ambiente, que puede ser el campo, puede ser un colegio, puede ser una casa, ¿no? Entre otros. También encontramos lo que es el nudo, ¿no? Que es la parte central, ¿no? Es la parte central de un texto narrativo. En esta parte se va a presentar el conflicto o el problema. Es decir, aquí se va a presentar los hechos más importantes del texto. Muy bien, de ahí finalmente encontramos aquí al desenlace. ¿Y qué vamos a ver o qué es lo que vamos a observar en el desenlace? Bueno, en lo que vamos a observar en el desenlace es donde se va a presentar lo que es la solución del problema, ¿no? Porque recordamos que en el nudo se presenta un problema, un conflicto, y en el desenlace es el final de todo y se da solución a esto. Muy bien, estas son las partes de un texto narrativo. ¿Qué nos va a ayudar para poder identificar las partes de un texto narrativo? Son el uso de los conectores de secuencia. En este caso, encontramos al inicio un había una vez, un día, al principio, cierto día, una mañana. Otro conector que se utiliza en la parte del nudo, en el desarrollo, es un luego, después, de pronto o un de repente. Y para finalizar, en el desenlace, que es el final, podemos encontrar al final, por último, finalmente, entre otros, ¿no? Esos son los conectores que nosotros podemos utilizar para poder escribir un texto. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Muy bien, vamos a observar este texto que tiene de nombre El honrado leñador. Es un texto que yo le escogí para deleitarlos a ustedes. Miren, estamos observando todo este texto y queremos en primer lugar identificar si cumple, ¿no? Si tiene las partes, ¿no? Si tiene un inicio, si tiene un nudo y si tiene un desenlace. ¿Cuáles son los conectores que se utilizaban para el inicio, ¿no? Había una vez, un día, al principio. ¿Y comienza con una vía? Sí, muy bien. Entonces, esta primera parte que estamos observando vendría a ser lo que es el inicio, ¿no? Muy bien. Y después continuamos y dice, de pronto, oh maravilla, de pronto. Recordamos que el de pronto estaba dentro de lo que es el nudo. Entonces, este de pronto me va a indicar, ¿no?, que estamos en el nudo, en la parte media del texto. Y finalmente encontramos lo que es el desenlace, ¿no? Y recordemos que en el desenlace lo podemos identificar con el al final, finalmente. Y también recordamos que no necesariamente podía estar ese conector.
Y si no está ese conector, igual lo podíamos identificar porque estaba al término de un texto, ¿no? En este caso, el desenlace vendría a ser "oh, gracias". Ahora sí, tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a leer el texto. ¿Me ayuda? Muy bien. El honrado leñador, que vendría a ser el título de este texto. Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse: ¿cómo haré ahora? No tengo el hacha. ¿Cómo podré ayudar a mi familia? De pronto, ¡oh maravilla!, una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: «Espera, buen hombre, traeré tu hacha». Se hundió en la corriente y poco después reaparecería con un hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa para reaparecer después con otra hacha de plata. «Tampoco es la mía», dijo el afligido leñador. Por tercera vez, la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer, llevaba un hacha de hierro. «¡Oh, gracias! Esa es la mía. Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio». Muy bien, como estamos observando, este es un texto narrativo y encontramos sus partes, que es inicio, nudo y desenlace. Ahora te va a tocar a ti realizar tu propio cuento en la ficha de trabajo. En primer lugar, vas a observar que vas a encontrar una secuencia de imágenes. ¿Qué es lo que vas a tener en cuenta en primer lugar? Primero vas a ordenar las imágenes y después de ordenar las imágenes vas a empezar a escribir tu propio cuento. ¿Qué vas a tener en cuenta? En primer lugar, para que puedas escribir tu cuento, tienes que recordar las reglas ortográficas. Una de ellas es que se debe iniciar, escribimos con letra mayúscula al iniciar una oración o después de un punto. Y también en el caso de frases interrogativas o exclamativas, que son mayormente las que se utilizan en un cuento o un texto, también se escribe con letra mayúscula. Asimismo, los nombres propios. Y también vas a tener en cuenta lo que son los personajes, los lugares y todo lo que hemos aprendido, porque tú ya vas a ser un gran escritor. Así como el que escribió El honrado leñador, que fue Sopo, ahora tú vas a ser un buen escritor. Muy bien, vamos a dar por culminado nuestra sesión del día de hoy, sin antes recordarles que debemos de lavarnos las manos. Y terminamos con nuestra frase y me acompañan todos: yo me quedo en casa. Hasta la siguiente clase, alumnos. Gracias.